Realidad. Forma en la que percibimos el mundo. A través de nuestros sentidos, nos generamos una imagen de nuestro entorno. El humano se preguntó, si encontramos la manera de estimular nuestros sentidos de la misma manera, ¿podemos alterar nuestra realidad? Bueno, ¿qué tal? Este es el segundo capítulo de este podcast. Vamos a presentarnos otra vez de arriba para abajo. Steven, preséntate por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Steven, a.k.a. Steve. Y pues lo mismo, ¿no? Estudio Ingeniería en Computación en la UNAM y aquí andamos, octavo semestre. Después sigue Ulises. Hola, yo soy Ulises y como ya saben soy diseñador y productor de video. Después sigue Luis. Hola chicos, yo soy Luis, igual de Ingeniería en Computación, octavo semestre, aquí estamos. Ok, después sigue Nacho. Nachito, preséntate por favor. Hola, yo soy Nacho, yo soy de Ingeniería Mecatrónica de octavo semestre y empecemos porque alguien llega tarde y ya. Después sigue Isaías. Isa, preséntate por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Isaías. El que confunde Sofía con Sofilia. Bueno, y yo soy Ulises. Hoy vamos a dirigir esta plática. Vamos a hablar un poquito sobre realidad aumentada y realidad virtual, sus diferencias, características y cómo ya son parte actualmente de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, entonces que iniciamos hablando un poquito sobre la historia de la realidad aumentada y realidad virtual. Prácticamente esta se viene o proviene desde 1962. Fue con un fotógrafo que decidió hacer una secuencia de video en la que se veía como andar en motocicleta. O sea, literalmente grabó un camino y literalmente fue una simulación de estar tomando una motocicleta. Ahí fue donde se originó la realidad aumentada. Y pues ese fue uno de los orígenes. ¿Algo sobre qué quieren comentar sobre en cuestión de historia? Bueno, yo creo que igual era realidad virtual, ¿no? Un poquito porque la simulación sí incluye. Y de hecho, combinamos estos dos temas precisamente porque suele confundirse mucho o suelen pensar que es lo mismo, la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces ahorita pues vamos a como discernir esas dos cosas y vamos a comentar sobre ellas, un poco de cultura y todo eso. Así que yo digo que sí empezó desde el 62, pero era ambas, ¿no? Era ambas combinación porque simulación, o sea, proyectaba y aparte aumentaba como esa sensibilidad, güey, de tu cuerpo al creer que sí estás ahí, ¿no? Igual para la parte de realidad virtual, empezó en 1957 con el Sensorama. Lo inventó Morton Heiling y fue desarrollado con una combinación de imágenes 3D con sonido, viento y olores para que así se pueda crear la ilusión de realidad. Sí, ¿Eso es realidad virtual? O sea, sí fue una parte No, de es realidad aumentada esa. Ok. A ver, Me parece que es realidad aumentada, ¿no, Luis? Voy a explicar un poquito qué es realidad aumentada y realidad virtual. Bueno, hay que explicar qué es. O sea, realidad aumentada es aquella donde agregas algo para aumentar, ahora sí que agregar o darle un extra a tu realidad normal. O sea, puede ser desde que, por ejemplo, en tu teléfono veas algo o proyectes algo para darle un sentido extra a tu realidad. Y cuando es superponer esto, ¿no? Es sobreponer. Pero hay que dejar claro que es a través de un dispositivo, a través de un equipo. O sea, la idea es sobreponer sobre tu realidad. Y la realidad virtual es aquella donde te inmerses dentro de una realidad que no existe, pero es diferente o nueva. Esa es la diferencia entre realidad. De hecho, permite crear un mundo nuevo, ¿no? De hecho, esa es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. O sea, para que dentro de los ejemplos que vamos a ir dando, haga una notoriedad de que es uno y otro. Dijiste la 11. Ok, Pero bueno, entonces ya más o menos sabemos qué es, ¿no? La realidad aumentada y la realidad virtual. Uno de los conceptos que se maneja dentro de la realidad aumentada y la realidad virtual viene siendo cómo percibimos los sentidos y la percepción del mundo que tenemos a nuestro alrededor, porque al final de cuentas juegan un papel importante para nosotros dentro de la realidad virtual. Porque cuando nosotros agregamos o construimos algo sobre nuestra realidad, no puedes tener por ejemplo, no puedes tener una cuestión, por ejemplo,
olfativa y que no coincidan los olores a lo que tú conoces o a lo que tú ya tienes como preconcebido. Y la realidad aumentada, y eso es dentro del área de los sentidos. Dentro del área de la percepción es como notamos nosotros la realidad que está a nuestro alrededor. Bueno, entonces esa es una de las características principales que son el concepto de sentido y percepción. ¿Algo sobre qué quieran agregar sobre esto? Paso. A ver, el niño que está ahí atrás. El compañero de hasta atrás tiene una duda. Bueno, también yo A quiero ver, el que llegó al final. Nacho. Yo quiero comentar que el término de realidad aumentada realmente fue en el 90, aunque nació todo esto desde... ¿Qué año habías comentado Luis? Era el... Desde el 57. Desde el 57. 57. Por fin el nombre de realidad aumentada fue en el 90, por un científico llamado Thomas Caudell. Él fue el encargado de construir el Boeing, el famoso Boeing, creo que fue el 747. ¿El Boeing, la bebida? No, el Boeing. Perdón, el Bungie. El Boeing. ¿Cómo se llama el avión? Boeing. Ajá, el 747. Y él lo que quería hacer es que al ver que los encargados, los operativos tardaban mucho en ensamblar, digamos, ciertas cosas o interpretar instrucciones para el avión, quería realizar un esquema virtual que le ayuda a poner las piezas donde querían por medio de un dispositivo. Creo que no se logró, pero de ahí empezó el término de realidad aumentada. Pero ahí nació como que el concepto y cómo es que se llamó. Y el concepto de realidad virtual surgió en 1965 por Ivan Sutherland, el cual hizo un casco, que era una cosa enorme, el cual estaba conectado a la computadora y tratando, pues, como casi siempre en la realidad virtual, poniendo un casco, tratando de hacer que se sienta una nueva realidad. O sea, ¿hasta ese momento se utilizaban los cascos? Sí, hasta desde el 65 se empezó apenas el primerito de los cascos. De hecho, yo recuerdo un videojuego que es también viejísimo, que era igual de realidad virtual, güey. Y ya tiene años. ¿Cuál es? Ese se llama... Hay dos. Es uno que es el Sega VR y otro que es el Virtual Boy de Nintendo. Sí. Uy, qué joya es esa cosa. Sí, pero en ese momento es como que no había avanzado tanto para que fuera como un destaque. Sí, es lo mismo que siento que pasó con la realidad aumentada, porque en sí la realidad aumentada la venimos escuchando de muy poco, y en sí es como tú reconoces realidad aumentada por Pokémon GO, o sea, precisamente es como Pokémon GO, yo a conocer como todo esto. De hecho, pero yo encontré una referencia en una película, exactamente, que se llama Hackers. Tron. No, se llama Hackers. Tron. No, es que en la de Tron sí, está muy bueno. puso lo de realidad virtual, o sea, también agregó, pero échale. ¿Sí? De hecho, es interesante lo que mencionó Luis sobre estas dos consolas de Sega y de Nintendo. Fueron dos consolas que salieron hace como más de 10 años, ¿no? Como hace 15, 14. Muy adelantadas a su época. Creo que más, güey, fueron del 90 y algo. Más. 80 y algo. Ajá, exacto, de los 80, 90. Sí, 93 y 95. Ajá, la gente creyó que iba a ser un gran hit, que iba a ser la cosa más innovadora, pero terminó siendo un fracaso total porque la tecnología era muy, pues ahora sí que muy rústica. Digamos, el Nintendo era todo rojo, no podías ver otro color que sea el rojo. Sí veías como que si fuera 3D, pero era como que muy frustrante, te puede dar dolor de cabeza, entonces... Sí, de hecho decían que recomendaban jugar no más de 30 minutos, ¿no? Exacto. Ajá. Y pues además digamos, de eso, es que... sí, sigan. Pues digamos de que no, la gente no le gustó por eso, ¿no? Y era, aparte, demasiado caro, pues nadie le interesó. Bueno, además, agregándole a todo eso, además de ser incómodo, tenía pocos títulos, le faltaban muchos sensores que hacía que no se tomara bien la lectura, por así decirlo, entonces no podías jugar el videojuego que tenías enfrente. Le faltaba títulos, me recuerda así como la IE, no tiene exclusivas, güey. Sí, exacto. Creo que los videojuegos han sido el medio que más ha explotado esta tecnología, ¿no? Sí, y el entretenimiento también, porque se ha visto como mucho en el cine. Ajá. ¿En qué parte? O sea, ¿estás hablando de las gafas 3D? No. O sea, como tema, digamos, muchos de los conciertos, algo así, por ejemplo, el Mundial de LOL, que fue el dragón, era realidad aumentada.
Ya. publicidad, ese tipo de cosas, o llega a ocupar ¿Qué? realidad aumentada y todo eso. Bueno, es que tiene LOL? muchas aplicaciones. Ajá, explícame, ¿lo que es eso de LOL y la realidad? LOL es un videojuego, entonces se llama deberíamos League of jugarlo. Legends. Se llama League of Legends y bueno, tienen como un mundial, una pequeña copa. Cada año. Cada año. Y pues se hace un evento como en el mundial de fútbol. Entonces, en uno de sus eventos, un opening, hicieron un dragón que volaba por el escenario y al final se paraba el medio. Entonces, realmente eso es realidad aumentada. Ajá, Si quieren, o sea, búsquelo, ahí chequenlo. Pero era... Bueno, sí voy a verlo, la verdad. O sea, pero entonces esto fue como una proyección. Efectivamente. Ajá, es una proyección. Haz de cuenta que se hace, la realidad aumentada se logra, haces tú el modelo 3D, empiezas a crear como el modelo 3D y Ajá. las cámaras, cómo se va a ver y todo eso. Okay. Entonces se va a proyectar en la transmisión. Ok. Primero hacen el modelo, el movimiento. Sí, pero a lo que me refiero entonces, no, o sea, no, las personas que estuvieron en ese lugar no vieron al dragón, fue la transmisión. Ajá, fue en la transmisión. Te digo que la realidad aumentada forzosamente se tiene que ver por un dispositivo. Normalmente estamos acostumbrados en el celular, por la cámara. Ajá, por la cámara. Sí, entiendo. Órale. Pero también se puede, puede. Está muy padre. Pero también se puede dar en proyectores y no me acuerdo qué otra. Ahora, yo tengo una duda. ¿Has visto, por ejemplo, las gafas de Google? Ajá. Que proyectan realmente cosas en tu realidad. O sea, ves como información, reconoces objetos, ese tipo de cosas, eso es realidad aumentada. Necesitas un medio para ver este tipo de cosas. Ok. Ahora, yo tengo una duda. Cuando nosotros estamos, volviendo un poquito a medios audiovisuales, no sé si han visto detrás de cámaras, por ejemplo, de Avengers o de cualquier película de Marvel, no exclusivamente de esa franquicia, pero en otras películas, en muchas películas que actualmente ya se graba todo en pantalla verde, pues normalmente se utiliza el como grabar y ya después en postproducción se ve el fondo que vamos a cambiar en pantalla verde, ¿no? Yo he visto que en algunos videos de estas producciones, en los detrás de cámaras, que ya hay una pantalla en el que se ve en vivo el compositing del fondo ya con los actores. ¿Esto es realidad aumentada? Sí, totalmente. Sí. Se le ve que es una pantallita y ve como las cosas medias, como en visto, es como la previa, ¿no? La previa. Ajá, justamente, porque incluso, o sea, me imagino que ha de haber tecnología dentro de la cámara que está grabando, o por lo menos tecnología agregada, hablo de sensores de, a lo mejor, ¿cómo se llama? Giroscopios o cosas así, ¿no? O la cámara por sí sola ya nada más necesita tener la cámara ¿Como ya. un medio de referencia? Ajá, porque según lo que yo entiendo, como Pokémon Go utiliza el giroscopio y el acelerómetro, ¿no? De hecho, para que tenga como ciertas medidas y a partir de ella es donde direcciona la cámara y todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, porque... Entonces, ¿ustedes creen que esto, perdón, pero sí. ¿ustedes creen que esta tecnología la tenga la cámara o solamente sea la cámara en sí? La tiene la cámara. O sea, porque por el ejemplo que tú estás dando, ¿dices que lo ven los actores o no? No, o sea, no, porque en realidad pues los actores están actuando en set y el equipo de producción que está atrás ve esta pantalla, como dice Steven, esta pantalla chiquita, pero en vez de estar viendo un fondo verde, ya están viendo el fondo de un mundo postapocalíptico, están viendo otro planeta, están viendo el no sé, cielo, porque el actor está volando, yo qué sé. Ok, esto es realidad aumentada y lo contiene la cámara, porque, o sea, la tecnología no la estás viendo tú directamente, pero creo que es una aplicación más ayudada pensada para el director, ¿no? O para Sí, claro. Sí, para que vean el cuadro y todo eso. Ajá. Entonces yo digo que es aumentada dirigida al director. O sea, porque tal vez no le guste el encuadre, no le guste cómo se ven las cosas. Pero lo que él pregunta es de que si tiene necesidad de que haya los sensores, de que esta cámara solo, por el simple hecho de ser una cámara, sea capaz de ver esto, lo de la realidad aumentada, o necesita giroscopio, acelerómetro y todo eso. Creo que esa es tu pregunta, ¿no, Luis? Sí, más bien. Bueno. Ajá, esa es tu pregunta. Entonces... Realmente, en sí lo que él ve, el modelo ya está diseñado, o sea, ya está hecho.
Entonces ahí ya cambia el sentido, ¿no? Sí. Porque si lo piensan ya es realidad. Es que técnicamente virtual. ahí, si lo ves como nada más el fondo, pues no necesitaría nada de esto. O sea, la cámara tendría que estar fija o a lo mucho se mueve como se han visto como en los montajes del set, que es en horizontal, que lo mueve el director. Pero Es que es eso, por ejemplo, hay unas herramientas que se llaman Steadicams, con las cuales se hacen unas tomas que son las famosas cámara en mano. Es decir, que les damos cierta sensación de que tenemos una cámara que no está agarrada a un tripié, que no está agarrada a un riel o cosas así, y que nos da un sentido más como a lo mejor de peligro, de estrés. Y entonces en ese tipo de tomas, que la cámara se está moviendo como si estuviera en la mano, es decir, que tiembla de repente y que se mueve tal vez incluso en los 3 ejes, ¿qué es lo que sucede entonces ahí? Fondo. Ajá, exacto. Porque sí, incluso entonces, en ese caso sí sería. O sea, sí tiene dentro cierta tecnología. Ajá, tiene tecnología dentro del giroscopio. Porque, o sea, es como el VR o el Oculus Rift. O sea, cuando tú rotas o giras, debes de seguir viendo la misma imagen. Sí, lo de la realidad aumentada y realidad virtual ocupa todos los sensores posibles y todo lo dice. ¿Qué es un giroscopio? ¿Qué pasó, Isa? ¿Qué es un giroscopio? Un giroscopio es esa tecnología. Buena pregunta. Es la tecnología que se ocupa para saber la orientación de un objeto en una posición. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedes identificar tú si estás de cabeza, derecho, frente, izquierda, derecha? Pues la forma más sencilla, más práctica es con un giroscopio, el cual te permite saber la orientación. O sea, es una tecnología muy interesante porque literalmente es una gota de agua dentro de una burbujita de aire. Y dependiendo de la posición, de la temperatura de la posición de la burbuja, es donde te dice, no, pues tu burbuja está de este lado, es la zona más fría. Entonces, donde te dice la orientación de la cámara o del objeto que tienes tú en mano. Pero bueno, o sea, es un tipo de a ver, espérate. ¿no? Ajá, o sea, ¿eso lo tenemos todos dentro de nuestro celular? Sí. No, según yo, no, tío. Sí, así funciona. A mí me parece que sí, ¿eh? Según yo es un dispositivo mecánico. No. Es algo así mecánico. Es que, ¿cómo vas a hacer un dispositivo mecánico? Sería muy, muy grande para un dispositivo móvil. O sea, la solución más óptima es con sensores de temperatura, resistencias de calor, y donde está la gota de agua, que es la zona más fría, es como te detecta la orientación del objeto. O sea, si tú... literalmente tienes sensores por todos lados de la burbuja de aire. Y es la forma más segura y más precisa de tener. Ajá. De obtener, qué buena data. De obtener la orientación de un dispositivo. Qué buena data, cara. Es un dato de la caracola. La caracola. Y el conocimiento, poder. Y yo supongo que de esa manera tú puedes pasarlo a unos lentes de realidad virtual y ¿cómo se llama? A una cámara, ¿no? Así como tú me lo estás planteando en la cámara del cine. O sea, tú vas viendo todo el área completamente donde hay una pantalla verde. Y entonces ya nada más se va generando la composición dentro de la imagen. Por eso es que yo deducía que era realidad virtual. Sí, te digo, entonces, Ulises, volviendo a tu pregunta de cómo es de que se ve la realidad aumentada o si necesita todo este tipo de tecnologías para poderse ver, es de que sí. De hecho, no sé si has visto que hay ciertos dispositivos que no se puede ver la realidad aumentada. De que, por ejemplo, muy viejo no lo lograban precisamente porque no tienen este tipo de sensores. Sí, de hecho, por eso compré otro celular para poder jugar Pokémon Go. El acelerómetro, la cámara, todo ese tipo de cosas es lo que puedes ver la realidad aumentada. Ya, ok, entiendo. Okay. Entonces, o sea, cualquier dispositivo, o sea, nada más digo para terminar ya de cerrar este pequeño breviario. O sea, cualquier dispositivo que haga realidad virtual o realidad aumentada tiene estos dos componentes, que es el giroscopio y el acelerómetro. Ajá, ¿es cierto? Básicamente sí. Entonces, ya dijimos, perdón, pero nada más, es una pregunta, digo, para seguir, nada más, ya explicamos cómo es el giroscopio, cómo es el acelerómetro y qué es lo que da el acelerómetro, porque según yo el giroscopio lo que te da son los grados de inclinación entre ejes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te da el acelerómetro? El movimiento vertical y horizontal. Es decir, dentro de un plano XZ
Y ya. Ajá, o sea, el acelerómetro te toma, esa es otra cosa, el acelerómetro toma distancia inicial y distancia final entre un punto y otro. De esa manera, o sea, de esa manera tú puedes detectar cómo se va moviendo un objeto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que tú muevas un panel en cámara así lento a que tú corras con la cámara. O sea, no vas a ver lo mismo. Uh-huh. Y por eso, o sea, ¿cómo se llama? Un acelerómetro toma la distancia A y la compara con con el punto B. Pero eso son en reacciones de milisegundos para que determine la velocidad a la que te estás moviendo. Oh, ok. Entonces todo, o sea, lo que hace el acelerómetro es, yo empiezo a correr, termino de correr y eso lo está calculando en tiempo real. Ajá. Y se lo manda a la aplicación de realidad aumentada o realidad virtual. Ajá. Bueno, podría ser un caso de cómo se puede utilizar, ¿no? Ajá. Ok. Puede ser un caso de cómo se puede utilizar, pero sí, normalmente ocupa estos sensores para que funcione la realidad aumentada. Ok, perfecto. Pues ya resolvieron más o menos ya dudas. tienes como más ideas, ¿no? De qué sí, ya voy a llegar ahí con Spielberg, con Guillermo del Toro y le voy a decir, oye, ya tengo la solución a todo. A ver. De hecho, esa fue una de las, ¿cómo se llama? De una de las complicaciones, no sé si te acuerdas que salió en lo de Gravity, en la película, que quisieron emular el espacio. Aquí la pregunta era, ¿cómo calibras los sensores para que te dé la sensación de que la cámara está en el espacio? Que no, o sea, bueno, ahí yo creo que fue una cuestión diferente porque, según yo, el problema que tenían ellos era la iluminación y fue cuando no sé si fue Lubensky o Cuarón, que hicieron este cuadro, bueno, este cubo gigante de luz en el que proyectaban el espacio como tal y así manejaban las luces. Y según lo que estuve viendo, utilizaron unos robots, unos brazos robóticos para manejar la cámara, ¿no? Uh-huh, de hecho. Pero entonces, ahí tú estás diciendo que ahí metieron realidad virtual o realidad aumentada. No, yo nomás estoy hablando de estos sensores que se ocupan para la realidad virtual y aumentada. Yo siento que ahí se ocuparon porque debes de calibrarlos para darle especificaciones a la cámara. A las cámaras, o sea, te digo, mucho de la simulación es entender cómo te da la sensación a ti mismo. Ya te entendí, o sea, la realidad aumentada para humano. O sea, la cámara tenía unos datos que se los pasaron al postproductor para poder saber cómo se movía la cámara, ¿no? Ajá, exactamente. Ya te entendí. Seguramente sí, de hecho, en el mundo de la postproducción se ocupan así medidas de ¿cómo se llama? O sea, medidas reales para saber dónde se posicionan las luces de acuerdo al objeto que se está grabando para poder generar las luces correctas si es que se va a agregar 3D o incluso cositas. Sí. Sí, de hecho, o sea, todo eso se debe de medir y tomar en cuenta porque, o sea, por ejemplo, no vas a hacer una aplicación para operar o que te diga dónde están los órganos para operar y que realmente las dimensiones o las proporciones no estén dadas, ¿no? Ok. Sí, claro. O sea, eso se debe de tomar mucho en cuenta dentro de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Ver dimensiones, proporciones y ver que coincidan con lo que nosotros coincidimos como realidad para nosotros mismos. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, perdón, ya no voy a hablar. Tranquilo, está bien. Yo lo que iba a decir era un comentario pendejo, pero pues no, tus preguntas son más profundas. De hecho, Mario, entre productores nos medimos o algo así, me imaginé como de un productor hablando con otro productor diciendo, no, yo soy más verga, y dice, güey, no, güey, yo soy más verga. Se miden. Sí. Ya se me fue la pregunta, ¿no? Ya. Pues sí, de hecho creo que es de los temas que más se habla entre estos, de las aplicaciones o de lo que más podríamos divagar, ¿no? Porque tienen unas aplicaciones infinitas, las dos. Sí, bien. Sí, a nivel no solo de entretenimiento, por ejemplo en el cine, en educación tiene demasiado, medicina, industria, incluso hasta de uso militar. Sí, de hecho, en cuestiones como de simulación, ¿no? Para entrenamiento. Simulación. Sí. La próxima guerra mundial yo creo que va a ser así. Uy, hay que ir preparándonos, ¿no? Aviones no tripulados. Lo que se hace para el militar. Bueno, las simulaciones lo que en sí hacen, en el caso de militares, reproducen todo puede ser el avión o a veces tanque, y ponen tal cual todos los botones, ponen un ambiente virtual en el que tal cual hay enemigos y tratan de simular las tácticas. O sea, en el campo militar, así es.
Ajá, Luis. Yo tengo otra duda. ¿Qué pasó? Sí, Date, Ulises. date. ¿Qué pasó? Ok, a ver. Ahora, por lo que acaba de decir Luis, lo que yo entiendo es más un juego, ¿saben? Sí, porque Es un juego de niños. Por eso, pero es realidad. Bueno, o sea, es como una cabina. Entonces, ahí ya nos vamos a realidad virtual en el que tú tienes que sentir que estás en ese espacio, tú conduciendo el avión. Ok, entonces, realidad virtual se refiere a que debe de emular una realidad dada, o sea, por ejemplo, no exclusivamente el avión, digamos que estamos jugando a Star Wars, pero un Star Wars de naves. Ajá. Ajá. Entonces, Sí. la realidad virtual debe de emular todo el entorno que se está dando. Más o menos, es como crear un mundo nuevo. O sea, no necesariamente debe de ser como parecido a la realidad, también puede tener como de Es cosas. para crear un mundo de caramelo donde todo sea mejor. Ajá, sí, es como emular una realidad, pero virtual, o sea, no es real, o sea, Ahora, no es física. Ajá. sí, a ver, espérate, pero si estamos yéndonos por ese hilo, entonces, crear videojuegos es crear todo un mundo nuevo. Ajá, de Y hecho. no todo es realidad virtual. Entonces, ¿cuándo podemos categorizar en realidad qué es realidad virtual? ¿Qué características debe de tener un producto para que sea considerado realidad virtual? Te digo que como las mediaciones son de que debes de ser a través de un dispositivo que te lo llegue a ti como humano, que mueva tus capacidades sensitivas. O sea, por Sensoriales. ejemplo, Más ajá, que nada que sea sensoriales. inmersivo. O sea, por que tú ejemplo, puedas tu ahora sí Oculus que Rift transportarte visual. al espacio. ¿Qué es un Oculus pero- Rift? A lo que decía Nacho. Espérate. Lo que decía Nacho de Está que muy sea bajo. inmersivo. Todo eso. Repítelo, Nacho. ¿Qué? Más que nada, algo que sea de realidad virtual es que sea inmersivo, que alguien se pueda transportar a un espacio que no existe, teóricamente. Y como dicen, pues todo esto es a partir de un visor o un Oculus Rift. Ahora sí que es un Oculus Rift. Un Oculus Rift es un dispositivo que sacaron, no sé muy bien quién, que es un visor que te puede ahora sí que... no sé, más bien no sé, no estoy muy seguro. Explícalo, por favor. Un Oculus Rift es un dispositivo. Bueno, yo creo que es el primer dispositivo comercial que te permitía hacer inmersión dentro de un videojuego o una aplicación. El cual te permitía a través, o sea, de tu sentido de la vista, meterte dentro del videojuego y que tú estuvieras en una primera persona para ahora sí que presenciar esa acción. Por eso es que Nacho dice, ¿debe ser inmersivo? Obviamente que sí. Esa es la principal característica de ser realidad virtual. O sea, técnicamente, si tú te pudieras poner directamente contra la pantalla de tu monitor en un videojuego de primera persona, con eso ya es el primer paso para llegar a la realidad virtual. Ah, ok. Entonces, una característica así primordial es que debe ser inmersivo. Ajá. Ok. Inmersivo se refiere a entorno. Ajá, al entorno. O sea, que tú puedes jugar con el entorno o moverte. No, más bien sentirlo, ¿no? Porque yo creo que jugarlo se refiere a muchas cosas de interactividad que a veces no hay. Sí, exactamente. Más que nada, por así decirlo, engañar a tus sentidos, más que nada a la vista, creyendo de que estás en cierto espacio que de por sí no existe. Ya, ok. Entiendo. Como bien dijeron, de que las primeras, ahora sí que el primer acercamiento a la realidad virtual fueron las simulaciones, que uno creyera que estuviera en un museo, en una nave, todo eso es realidad virtual, ya que uno siente que está ahí adentro. Oye, Ok. Ulises, Ajá. ¿sabes un muy buen ejemplo que es realidad virtual? La película de Ready Player One. Ándale. Ese es el ejemplo perfecto en el que puedes decir que es inmersivo porque ves que todas las personas se ponen su casco, entras a otra realidad y por medio de guantes, o sea, bueno, porque hay traje, ya si tienes más varo, entonces te pones el traje y puedes sentir, así sí, puedes sentir todo, o sea, porque pues el traje es cuerpo completo, entonces cualquier parte que te tocaran, pues puedes pues sentirla. También ahí ya nos vamos más al sentido del tacto o los cascos que tiene lo del... Entonces, realidad virtual no se limita solamente a los ojos, ¿no? Es
también, o sea, para terminar rápido, es una cuestión sensorial, ¿no? Ajá, de hecho. Sí. Y Exacto. se expande a los 5 sentidos. Ajá. Sí. O sea, por ejemplo, Sí. también hay, si buscan en YouTube, por ejemplo, el peluquero en 8D o ASMR peluquero. Es que sí se llama el video, peluquero en 8D o ¿cómo se llama? Literalmente nada más es un audio que es sonido envolvente y que suena como si te estuvieran cortando el cabello. Pero... ¡Ah, qué chido! Ajá, o sea, suena como si te estuvieran cortando el cabello. Entonces, ajá. O sea, según yo, este ya es un tema más diferente que es la música en 8D. No, pero, No, o sea, sigue siendo realidad justamente, ajá, no, es realidad virtual, ¿no? Sí, porque estás jugando Pero con un es sentido inmersivo. O sea, el chiste es de que es inmersivo. Ajá. Entonces, ¿no es realidad aumentada, es realidad virtual? Ajá. No, porque, a Pero ver, según es realidad aumentada. según lo que yo entiendo, realidad aumentada es cuando a la realidad que nosotros conocemos le aumentamos cosas, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. Y esto no, o sea, esto es una cuestión, es como si fuera una caja. Tú te encierras en una caja en la que te engañan los sentidos y te hacen creer que estás en otro lado. Exactamente, esa es realidad virtual. Ajá. Entonces, simplemente con un sonido 8D, ya se puede considerar que es realidad virtual, porque te estás dando esa sensación a ti. Y cuando es realidad aumentada, es cuando tú tienes un objeto que no existe, pero lo puedes ver a través de un dispositivo. Como Pokémon Go. Ajá, como Pokémon Go. Pero Exacto. Como proyecciones, como todo ese tipo de cosas. O es que, por ejemplo, la realidad aumentada también es inmersivo, porque, por ejemplo, ves cosas que no están ahí. O sea, quieras o no, a la vista te puede... Pero como tú estás al tanto. O sea, sí, pero es que también tú estás al tanto de que tienes a tu mundo enfrente. O sea, estás concentrado en tu celular, sí, pero entiendes que no estás en otro mundo, sino que estás en el tuyo, pero viendo otra cosa. Es que, por ejemplo, o los audífonos sabes que, o sea, puedes escuchar esas cosas, pero sabes que no estás ahí. Y eso es lo que hace la realidad virtual. Entonces yo digo que es realidad aumentada. Yo debato eso. Yo creo que no. Ajá, yo tampoco creo que no. Porque no le estás agregando algo a tu realidad. Pero aquí, o sea, sí le estás agregando algo a tu realidad. O sea, te está pensando que te están cortando el pelo, ¿sabes? Entonces es agregar algo. Y eso es lo que es la realidad aumentada. Agregar algo... Espérame. Que precisamente no debe ser una imagen. Ajá, Isa, ¿qué dices? Es que estás diciendo que estás agregando, pero realmente si estás escuchando una música en 8D, estás completamente inmerso porque los audífonos están tapando, o sea, todo, estás escuchando solamente el audio. Entonces no estás agregando cosas a tu realidad, sino te estás sumergiendo en otra cosa diferente. No sé si sí, es lo que te digo, Steven. O sea, te encierras en una caja y te engaña el sentido. Y ahora lo que creo que abre el debate del audio 8D es que en realidad entonces se necesita a fuerza un visor para tener un producto de realidad virtual. Yo digo que puedes generar experiencias de realidad virtual sin necesidad de dispositivos todavía de realidad virtual, porque algunos son muy caros. Pero si quisieras agregar una experiencia completa, podrías hacer una animación o un entorno donde sea una barbería y agregarle ese sonido 8D a la barbería. Sí, pero o sea, justamente la idea de por ejemplo, la realidad Oculus Rift es que tengamos dos sentidos, la vista y el oído. Ajá, exactamente. Pero el audio 8D es nada más eso, un audio 8D, en el que nada más está engañando a un sentido. Eso sigue tomándose como realidad virtual o a fuerzas tenemos que agarrar dos sentidos y si es este el caso, entonces nada más tenemos que agarrar primordialmente la vista. Yo digo que tendremos que agarrar más sentidos para que sea más inmersivo. O sea, por ejemplo, en el caso del sonido de 8D, además puedes tú sentir que estás en esa barbería, pero con los ojos tapados. O sea, podrías, por ejemplo, que alguien esté como que sientes como que te están cortando el pelo más el sonido. O sea, ya ahí vas con dos. Ahí ya vas, o sea, ya ahí vas con sobre dos sentidos y aumentas la experiencia, ¿no? O sea. Qué chido, qué chido. Sí, hay un parque en Polanco, ¿no? Que es de pura realidad virtual. Ajá, de hecho.
Ajá. De hecho, hasta el Cinépolis tiene su, no me acuerdo cómo se llama, tiene como su propia línea y te da como proyecciones en realidad virtual. Nomás tenemos que ir. Cinépolis, hay uno en satélite, de hecho ahí la plaza, no me acuerdo cómo se llama, VR, no sé qué, pero las funciones, o sea, no son como funciones, son como entornos y te hacen estar como en un lugar donde hay zombies y eso. Y te ponen Oculus Rift y te dan como experiencias. Pida la palabra. Qué Pida la chido. palabra. Pida la Sí, palabra. de hecho, Vas. Perdón, es que estaba investigando y parece, bueno, por lo que vi, creo que el audio 8D es un complemento de la realidad virtual, pero así como tal solo, no es realidad virtual. Por lo que estaba leyendo, o sea, es un audio en 8D, o sea, es un audio inmersivo, pero así como tal no se considera realidad virtual. Bueno, por lo que estaba leyendo ahorita, es un complemento muy bueno. ¿Por qué? Porque aparte de que estás con la realidad virtual, estás sumergido con la vista. Si le agregas el audio, pues es una inversión todavía, una inmersión todavía más grande que si solo fuera. Precisamente yo decía que el audio 8D era realidad aumentada porque Bose iba a sacar unos audífonos con realidad aumentada, precisamente. Que iba a agregar como, aparte de silenciar todo, iba a agregar cosas dependiendo de lo que estés haciendo y en dónde esté tu entorno. Entonces te iba a hacer como hacer la música diferente de acuerdo a donde estés o lo que estés haciendo. Y lo llamaba realidad aumentada. Por eso yo decía que era realidad aumentada. Yo creo que no, Steven. La data. No, pero te digo que vos ibas a sacar unos audífonos así, los vas a sacar. Ahí si quieres al rato les paso el link. Ah, ya sé cuáles. Sí, unos que mezclan justo tu entorno con lo que estás escuchando, ¿no? O lo que estás haciendo, ajá. Sí, yo creo que justo es a lo que iba. Creo que sería realidad aumentada si juntáramos el audio 8D con el entorno. Pero me gusta más el concepto que dais, Isa, que se... Que no es... que no es realidad virtual por sí misma, pero que es un elemento que un complemento, ¿no? Ajá, ¿sabes? O sea, es un elemento, vamos a ponerlo como un ingrediente. Como la mayonesa de la torta. Ah, exactamente. Ajá. Es el quesito de la realidad virtual. Vale, está bien. Va. Si quieren pasamos a otro tema. A ver, yo les tengo una pregunta. A ver, ¿qué dispositivos creen que podríamos o se podrían generar para darme una mayor experiencia? O sea, ya sean táctiles, físicos, lo que les guste. O sea, ¿qué dispositivo creen que podría hacer segundo a estos que ya tenemos actualmente? Yo vi uno que se ayudaba de la holografía, de hologramas. No estoy muy seguro cómo funciona, pero era en sí un holograma, tú veías el objeto, pero además podías sentirlo. Ah, caray. Tú veías el objeto, era un holograma, o sea, ni siquiera era un objeto, era un holograma, tú veías el holograma, pero podías sentirlo, o sea, tenías la sensación de que lo tocabas. Por lo que leí, al rato busco, lo vi en Instagram, creo. Por lo que vi, era de que usaba ondas sonoras para que hicieran resonancia, no sé qué onda, y pudiera sentirse en las palmas de tus manos de acuerdo a la forma del objeto. ¡Wow! Entonces podría también agregarse o algo así. No más, qué loco. Entonces, ¿te estás diciendo que a través del sonido podemos tentar o tocar el holograma? Podría ser. Podría ser una forma. Podría ser también un complemento de la realidad virtual o de realidad aumentada, ¿sabes? Yo llegué a ver Ajá. un video hace bastante tiempo, pero no fue como tal comercial, sino lo que vi era como una especie de, ¿cómo decirlo? Como una andadera, pero, o sea, sabes que tú estabas sentado en una andadera, pero la parte de abajo de tu piso era como una especie de caminadora. Entonces, tú estabas por ejemplo, sumergido, yo que sé, en un juego de donde tienes que caminar, vaya, pero estás parado en el atletismo. Lugar. Ah, uno que era como circular. Sí, exactamente, ese mismo. Ah, sí, estaba padrísimo. Y haz de cuenta que la persona estaba, creo que jugando un juego de disparos o algo así, y hacía las manos como si tuviera un arma, pero realmente no tenía nada. Y iba caminando, y en el juego, o sea, tú vas avanzando. Entonces ya como la combinación de las dos cosas, porque por ejemplo ahorita, los que hay ahorita, es como una especie de ampliación, no sé si es el mismo Oculus Rift o otra cosa, pero ves que son sensores que ya te detectan la mano y los pies. Sí. Todo eso. Ajá. Añadido a eso, podría, por ejemplo, si ahí tú caminas, pues te limita el cuarto en el que estás. Entonces, pues puedes caminar y chocar con la pared, ¿no? Pero, por ejemplo, ya con ese puedes caminar sobre el lugar y ya combinas las dos cosas. O sea, podría estar
Sí, o sea, vaya, una inmersión todavía más completa. Sí, eso estaba muy loco porque el piso era cóncavo, creo que se dice, cuando está hacia adentro. Ajá, es cóncavo. Ajá, cóncavo. El piso era cóncavo, entonces no importa cuánto tú caminaras, pues te deslizabas hacia el centro. Y aparte tenía un cinturón que tenía unas ligas hacia los extremos de esta andadera, como le dice Isa. Y así es como te mantenía en el centro este dispositivo. Estaba muy padre. Pues yo creo que yéndonos de nuevo a las películas, a mí me encantaría ver el traje que tienen en Ready Player One. Ready Player One. O sea, qué genialidad. Y más en las peleas. Imagínense que puedan... Que ya no sea como de tipo barra de vida, sino hasta donde tú aguantes. Ajá, o sea, imagínate ya un juego tipo... ¿cómo se llama este? El de Fight Club. Es que precisamente esto que nos imaginamos igual son como igual complementos que ayudarían a estas tecnologías, ¿no? A realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Sí, pues justamente esa es la pregunta. ¿Qué nos imaginamos nosotros que puede agregar a la experiencia? Que se le puede agregar, pero sí estaría súper loco. De hecho, en la industria de ahorita sí se ocupan cosas muy alocadas. Yo he visto casos así en educación de que, por ejemplo, tienes unas tarjetitas y pues te reconoce por medio de la cámara y, por ejemplo, una tarjetita, de repente sale el átomo de hidrógeno y en la otra tarjetita sale el átomo de oxígeno. Entonces estas se pueden como compaginar, como juntar, y al juntarse crea, por ejemplo, HO, o sea, un compuesto, y hace la imagen, tienes el modelo, ves la composición cómo está, ves los electrones girando, o sea, todo esto en la educación tiene gran uso, te digo, en la industria igual, al poner piezas, tú pones tu celular en el carro o no sé, un dispositivo y puedes ver qué piezas le faltan al carro o cosas así. Entonces realmente se ocupa demasiado y tiene mucho futuro. Igual otro uso son las simulaciones de pilotos que puedan ahora sí que ser más inmersivos y puedan reaccionar mejor a cualquier situación que se les presente. Y igual otro elemento que se puede incluir para la inmersión de la realidad virtual es el uso de los controles, porque yo de hecho nunca he usado así como los de PlayStation o como los de Oculus Rift, de que se puedan mover así igual que como si fuera tu mano. Eso no me parece que manches. es un elemento. Sí, entonces... Perdón, pero hace un día, hace 2 días creo, fui a la casa de un amigo y yo nunca había probado la realidad virtual de PlayStation. Ajá. Y estaba este juego de Astro Boy. ¿Lo han jugado? No manches, es una cosa muy loca. De hecho, Nintendo justamente hoy anunció en la mañana que su nuevo Labo, bueno, el Labo de realidad virtual, va a ser compatible con Captain Toad. Ajá, con Captain Toad. Y es una cosa muy parecida a Astro Boy. En Astro Boy es este personaje que es como un astronauta chiquito que tiene que pasar por ciertos puzzles y recolectar monedas, ¿no? Entonces, lo que tú haces con la realidad virtual es que tú siempre estás desde un punto de vista, pero de repente hay plataformas que están al nivel de tu cabeza. Entonces, lo que tú neta tienes que hacer es agacharte para encontrar al personaje y poder seguirlo moviendo. Y ahora lo que voy con los controles de PlayStation, de lo que decía Nacho, el control que tú tienes ahí sí se mueve con palanquitas y botones y toda esa onda, pero si tú mueves el control, y esto es gracias a que el control tiene un giroscopio y un acelerómetro, se mueve el control de acuerdo contigo y tú puedes jalar al personaje, moverlo, meterlo al control, sacarlo, aventarlo. Es una cosa muy, muy padre. Exacto. De hecho, el gran éxito que tuvo la consola Wii de Nintendo fue somero de que los controles reaccionen a tus movimientos. Eso fue un boom. Ahora imagínense con realidad virtual, ha de ser como que la cosa más... Pues yo digo que está padre. Sí, no manches, ya quiero comprarme el VR de Switch. ¿Va a sacar un VR? Ya lo sacó. Vas a comprar puras cajas de cartón. Nintendo Labs. Pues fíjate que eso, ya metiéndome un poquito más en mi carrera y la neta sí defendiéndola, es una cosa muy, muy padre. Es una hazaña de diseño industrial el que hayan hecho eso. Porque es una cosa didáctica, es una cosa de que, o sea, que llega nada más, o sea, no necesitas nada más que eso, porque se supone que cuando tú compras este producto ya tienes el Switch. Entonces, no te están haciendo comprar
un producto que es aparte de la consola, como en PlayStation. Entonces, simplemente con cartón te dicen, toma esta cosa didáctica que tú puedes armar por ti mismo, puedes ejercitar tu cerebro, generando esta capacidad de tridimensionalidad. Y cuesta, creo que como 1,500 pesos, que está caro para México, pero en otros lados está al precio. Ajá. O sea, pero Es lo que te va a sí decir, tienes que problema es comprar está muy carito. el cartón, ¿no? No. Sí, o sea, no. El paquete de la caja, el juego, es el cartón. Viene el cartón y un cartucho. El cartucho es el que contiene los juegos y el cartón lo incluye. Y el cartón ya viene cortado. E incluso ya tiene las líneas de dobleces. Entonces, tú mismo ya... y aparte, el juego trae consigo un manual digital tipo Lego, o sea, de paso 1, gira la solapa derecha y así. Entonces, es una cosa muy didáctica, es una hazaña de diseño industrial muy cañona y es un producto relativamente barato para las opciones que hay ahorita en realidad virtual, como lo son, te repito, Oculus Rift, PlayStation y el HTC, que no hablemos del HTC, que cuesta 18,000 pesos. Sí, está muy caro. Ajá, está muy cañón, neta, lo que está haciendo Nintendo con VR. Sí. Creo que precisamente es lo que hace falta, ¿no? Que bajen los precios en cuanto a realidad virtual, porque siguen estando por el cielo. Sí, exacto. De hecho, pues esa fue, desde mi punto de vista, esa es la respuesta más correcta que tuvo Nintendo hacia los costos que estaba dando PlayStation, porque se veían muy emocionados de querer volver al juego de la realidad virtual, pero pues obviamente no con Virtual Boy, ¿no? Obviamente. Tengo una pregunta sobre eso lo de Nintendo Labs, del cartón. Si tú, o sea, tú, por ejemplo, como niño, ¿no? Te lo compran. Ajá. Y lo haces mal. ¿Afecta en la jugabilidad? Yo tengo entendido, más que nada hablando, que fue muy criticado todo esto de Nintendo, pero he visto videos de que todo este set que trae está muy bien explicado para que lo puedas armar y yo creo que no te puedes equivocar porque nada más es doblar. No tienes ni cortar, ni pegar, ni hacer. Ajá, exacto. Ajá. De hecho, los únicos como materiales extra creo que son como unos anillitos de plástico que se ponen a los lados e incluso esos están pensados para que tú pases una cuerda a través de ellos y no se malgaste el cartón. Entonces no afecta la experiencia de juego. No, Ajá. porque, o sea, mira, también una cosa que me encantaría decir en este podcast es que el diseño es esta rama de la vida, que, bueno, es esta disciplina, vamos a llamarle, que hace que la información sea entendible y que sea fácil, sí, o sea, que cualquier persona pueda entender lo que tú tratas de decir. Entonces, si partimos desde que Nintendo Labo está hecho con esta cuestión didáctica, el diseño del Labo está hecho para que cualquier persona lo pueda hacer y que neta no se equivoque y que no dañe el cartón. Y tiene muchísimas cosas de seguridad que apoyan a que no se rompa ninguna pieza de cartón y para que dure más que nada, porque creo que esa fue como una de las principales preocupaciones cuando salió Labo, que el cartón durara. Que estuviera bien hecho. Ajá, sí. Fuera cartón premium. Ajá, sí. Fuera cartón de los de huevo, así. De los chidos. Ajá, de los chidos. De los que la caja no te cuesta 3 pesos, sino 10. Ajá, de esos donde viene la pantalla de plasma y todo eso, ¿no? Ajá, exacto, sí. Bueno, entonces... Podemos seguir enfocando lo de qué creemos que va a llegar a la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Pues sí. De hecho, de esto hay mucho, ¿no? Por ejemplo, en Matrix, no recuerdo cuál, la de donde uno de ellos... no, la de Matrix, no, estoy tonto. La de Terminator. Donde llega apenas de la Tierra y empieza a ver cómo qué persona puede ser peligrosa, sus características, medidas. Precisamente yo creo que a eso podemos llegar también. Sí, a una cuestión de ver... Es como lo de Google Lens, ¿no? Ajá, pues... Sí, más o menos. Eso estaría muy, muy padre. Amigo, ¿por qué es Google Lens? Ajá, que es Google. Nunca he escuchado de eso. Bueno, pues creo que me toca a mí. Google Lens es un proyecto que
tuvo en algún punto Google sobre unos lentes con realidad virtual. Estos lentes eran un armazón sin los vidrios, no sé cómo se llaman esa parte de los lentes. Y ¿Armazón, no, armazón es la parte que contiene los vidrios y los vidrios no sé cómo se llaman, perdón. Así que entonces, esa cosa. Entonces, en la pata derecha, sí, creo que la izquierda o la derecha, no importa. Bueno, creo que era la izquierda más que nada. En la parte izquierda era un poquito más gruesa la patita y tenía como un vidrio, un prisma más bien. Y en este prisma se proyectaba una interfaz de usuario y esta interfaz te permitía conectarte con Google en tiempo real y podías utilizar el sistema de inteligencia artificial que ahorita tiene Google. Entonces podías hacer muchísimas cosas. Incluso los lentes tenían una cámara y podías pedirle a Google que tomara una fotografía, que le decías como, busca a esta persona en Facebook, creo. Y te salía el perfil de la persona. Le pedías algo que estaba muy padre era el GPS. Entonces le decías como, dime cuál es el restaurante de tacos más cercano. Entonces, te llevaba con una linecita, ¿no? Por la calle. Exactamente, y era padrísimo, muy bueno. Porque te ponía el mapa de GPS en frente de tu cara y era padrísimo porque veías exactamente hacia donde te dirigía la línea. Era como para tontos, era como seguir la línea, güey. No sé si vieron el manual de supervivencia de Ned, de Nickelodeon. Sí. Ubican a Cookie, son sus lentes. Exactamente, sí. Esos Google Lens. Explícalo un poquito más. Bueno, pues en el show salía de que era un chico ¿Era morenito, el negro? ¿Era el negro? Palabras. Sí. Perdón. Algo que no nos van a desmonetizar, por favor. Y el chiste que era como que muy cibernético y usaba sus lentes que igual, como dice Ulises, le permitían ahora sí que como ser una computadora, que lo pudiera manejar, que pudiera ahora sí que administrar dispositivos, incluso imprimir. Sí. Se llamaba Cookie. Y su impresora estaba en su trasero, ¿no? Sí. Sí, estaba bien padre ese personaje. ¿Se llamaba Cookie? Cookie, ajá. ¿Como galleta? Hay un capítulo en el que le dan una tarjeta de crédito y termina comprando así un buen de cosas y el chavo termina en el desierto y cuando intenta llamar de nuevo a la tienda en línea para que pueda comprar algo le dicen como de, no, ya sobregiraste la tarjeta y se queda en el desierto y es como... Ándale, exacto. Hay otro capítulo. Hay otro capítulo en donde le hackean sus lentes y por lo mismo que parece como que estuviera conectado él y los lentes, él se hackea y empieza a convulsionar y empieza cambia de actitud. Sí, ese personaje está muy chido. Bueno, ese chavo es realidad aumentada. Todo él. Descripción gráfica. Vaya. Justamente. Entonces, ¿cuál era el punto donde... bueno, creo que ahora hemos estado hablando mucho de realidad virtual, así que deberíamos pasarnos un poquito a realidad aumentada. No sé cómo vean esa idea. Es que van de la mano. Sí, pero creo que nos hemos enfocado demasiado en realidad virtual. Bueno, para también hacer un poquito, diferenciar también lo de realidad virtual aumentada, vamos a enfocarnos ahorita en la aumentada. Para empezar, lo que hizo el boom, o sea, tal cual, lo que motivó o hizo que la realidad aumentara es lo que es ahorita, es el Pokémon Go. ¿Por qué? Porque esta herramienta obligó a todos los gamers de Pokémon y a todas las personas en general a levantarse y tener que salir. Además, estaba buena la temática del Pokémon normalmente, pero además le agregaron el tener que estar siempre conectado. Entonces, esto impulsó también a las compañías telefónicas a tener que renovar sus planes, hacerlos más adaptables. Impulsó la economía de México, tal cual. Sí. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Sí, esto es real. Sí. Esto es real. Vaya. Es que no, tal cual. Pokémon Go ayudó a todos. O sea, no nada más ayudó a los youtubers a subir sus videos, no, sino que ayudó a la economía al niño de que México. Canta Play. Cambió los planes, sí.
cambió los planes de internet en todo el mundo, y además se trataron de hacer más accesibles para todos, por lo que si más personas tenían el plan, más personas iban a consumir el producto de Pokémon Go, y por lo tanto se empezó a hacer más famoso. Después obviamente hubo su caída, porque pues al final no todos eran tan gamers como decían. Sí, todo producto tiene su caída. Sí estaba, exacto, sí estaba muy interesante que Yo creo que podías más en cuando tiempo hay real. un boom. Ajá. Sí, es que llegó en un momento así preciso. O sea, Yo no recuerdo había que hasta yo sí llegué a ver que se actualizaban su celular, que compraban uno nuevo para poder jugarlo. Yo sí llegué a ver Sí. eso, Exacto. amigos. pues es que tienes esta franquicia tan grande y tan amada, no solamente por gamers, sino por personas que simplemente les gusta los Pokémon por el diseño, porque les parecen bonitos y les dices, van a tenerlos en el mundo real y puedes verlos a través de tu celular y puedes atraparlos. Y la gente que creció con él le dio un sentido de nostalgia tan grande que obviamente iban a cambiar un celular. Yo soy Team Digimon, lo siento. Además, imagínate, sacaron un tráiler 6 meses antes de su estreno, en el que te bajaban el cielo las estrellas. O sea, era tan hermoso, y tú decías, voy a tener mi Pikachu ahí, así tal cual, porque es el único Pokémon que todos conocen. Entonces lo vas a poder tener ahí, así enfrente, pelear en tiempo real con los demás, y tal cual es lo que pudiste hacer. O sea, eso le agregaba una jugabilidad hermosa. Además que, por ejemplo, los niveles, los combates, todo era ultra simplificado. O sea, sí. Cualquier persona le podía entender muy fácil. O sea, solamente son clics, le das, o sea, tienes que estar obviamente parado en la zona específica donde está el gimnasio, o donde estés peleando, o donde está el Pokémon legendario, y nada más le das unos clics. Los tiene nada más 2, 3 ataques máximo. O sea, ni siquiera tienes que picar un botón en específico que sea el ataque, sino que nada más le picas al teléfono. Hay perros, y sí juegas, el ataque. No, o sea, sí lo chequé, pero no. ¿Cómo Y se es llama que el de yo la juego- Rosa de Guadalupe, que era como la copia barata? Monster Go. Monster Ajá. Go. Ese yo me lo sé, ajá. Creo que vale Bueno, mucho el la chiste pena. es que, Ajá. Bueno, sí, termina. sí, bueno, o sea, es que yo sí jugué, sí tuve mi buen tiempo de jugar Pokémon, y imagínate que le agregan, hacen todo más fácil para que todo el mundo le guste, y además los traen a la realidad. O sea, ¡pum! El éxito del instante, y ahorita lo que se está tratando de hacer es volver a sacar un boom con el Minecraft. El ¿Cómo es? Minecraft. Sí. Creo que vale la pena, digo, este es un gran juego y creo que vale muchísimo la pena mencionar a la compañía que lo hizo y un poquito el antecedente y de por qué Pokémon Go fue un boom, y es la empresa Niantic. De hecho, yo me acuerdo mucho de que hubo cuando salió Pokémon Go, que el valor de la empresa de Pokémon subió y al siguiente día bajó, porque se dieron cuenta de que las personas que hicieron Pokémon Go no fue Pokémon, fue Niantic. Entonces a Niantic fue al que le empezaron a meter dinero. Ahora, ¿quién es Niantic? Niantic viene de un precedente de un juego llamado Ingress. No sé si ustedes lo conozcan. No. ¿Un qué? No, amigo. Un juego llamado Ingress. No lo conozco. Cuando salió Pokémon Go, yo creo que 2, 3 años antes, descubrí este juego llamado Ingress. Ingress es algo parecido a Pokémon Go en el sentido de los estadios y de las Poképaradas. Ingress se trataba de una guerra entre dos facciones, 2 o 3 me parece. No me acuerdo bien de los nombres de las facciones, pero era una azul, una roja y una verde. Entonces, el chiste es que todo el mundo tenía este juego y los que jugaban tenían que ir hasta este lugar físico y colocar, digamos, un guard o una bandera. Entonces, esa bandera se quedaba en ese lugar en específico, que podía ser como son las Poképaradas, las Virgencitas de México, los hoteles más reconocidos de México, el Ángel de la Independencia, ese tipo de lugares que son muy famosos y que son, bueno, hasta cierto punto de la actualización de Pokémon Go, seguros, y la gente ponía una bandera y cada cierto tiempo tenía que ir a revisarla para que la otra facción no pudiera ganar ese punto en específico. Entonces, en vivo se veía
qué facción era la que estaba ganando en todo el mundo. Entonces era una cosa muy padre que se replicó en Pokémon Go agregando a los Pokémones. Eso es Niantic y ese es el precedente de Ingress. Y es que era muy fácil porque solamente tenías que adaptar un poco el concepto de lo que es el gimnasio. O sea, no lo hicieron tan grande, sino que solamente fueron como que más de una zona en específico, y alguien pues sí tenía el líder de gimnasio, tenías que puedes o no vencerlo, y eso le agregaba más emoción, porque era más personal, no tanto de en equipo. Sí, o sea, lo único yo creo que agregaron en realidad fue los Pokémones y una buena jugabilidad para los gimnasios, y eso fue de verdad lo que logró que Pokémon fuera lo que es ahorita, incluso todavía. Todavía hay gente que lo está jugando. Todavía hay gente que lo juega. Yo lo juego. Y déjame decirte que en los lugares donde están las misiones y todo eso, sí se llegan a juntar hasta las 20 personas y todo eso. O sea, yo lo noto mucho ya en la universidad. O sea, a mi parecer... Es que sí se sigue jugando. Vaya. Sí, de hecho yo creo que también eso fue por lo que pasó su decaída, de que le faltó como cierto contenido a Pokémon Go. O sea, realmente sí. Sí, cuando salió, sí. Le faltaba mucho contenido. Yo creo que fue ahorita ya se lo agregaron, está muy bien. Una caída que neta, yo creo que la preveían, predecían. O sea... Sí, y ya estaban preparados. O sea, lo que a ellos les importaba era que la salida fuera un hit. Porque es lo que te digo, o sea, hay gente que no es gamer y le gusta Pokémon. Y ya sabían, yo creo, que neta esas personas se iban a ir, pero que no iban a dejar de tener usuarios. Y a esos usuarios son a los que ahorita están teniendo mucho por todo el contenido que les están dando. Sí, de hecho. Porque además ya están metiendo o sea, ya metieron las demás generaciones. O sea, primero dejaron la primera, que es la que todos conocen, dejaron que pues se quedaran, pues, bueno, los que ya se conocen las demás generaciones de Pokémon, pero sí, como que lo hicieron muy, muy inteligente. O sea, lo hicieron exacto. Ese tipo de cosas se prevén hacia muchos años, porque saben que su producto no es para todos. Y aunque parezca que era para todos, al principio se quedan los más importantes, que son los gamers, la gente que es fan de Pokémon. La que realmente es fan, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Creen que de Minecraft tenga un poquito del boom de que tuvo Pokémon? O sea, yo siento que sí, un poco porque te da curiosidad. Pues sí. O sea, realmente a mí, si tuviera como el dispositivo, la curiosidad de poder ver el Minecraft en realidad, en la realidad, yo creo que sí lo descargo nada más por el moro. Que lo juegue ya después, quién sabe. Pero por el moro lo ando descargando. Yo creo que sí va a tener un boom, pero no el boom que tuvo Pokémon. Porque, de nuevo, Pokémon es una marca que ya la conoce todo el mundo y que no tienes que ser gamer para ello. Minecraft, a pesar de salir en noticias, a pesar de ser algo que lo conoce a lo mejor la cultura pop, no sale de los niños. Es que sería más enfocado a lo que es el mundo gamer. O sea, sí. Tal cual, debiste de haber jugado por lo menos una vez para entenderle al juego. O sea, ajá, no y entender por qué hay mucha emoción. Pokémon. Sí, porque Pokémon, bueno, aunque fue primero el juego de Pokémon, la que tuvo auge fue la serie, ¿no? Ajá, sí. La serie fue la que pegó machín. O sea, es que imagínense, en Pokémon pegó el juego, pero solamente pegó en Japón. Una vez que salió la serie, pudieron volver a sacar el primer juego, pero con una adaptación, porque en Japón sacaron la versión, la rojo y la azul, ¿sí? Después, para Estados Unidos, sacaron la versión amarilla. Que tenía a Pikachu en la portada, ¿no? Pikachu. Sí, exactamente. Y ese no lo podías borrar, no lo podías quitar. O sea, se tenía que quedar contigo a fuercita. Entonces, pues todos los niños y también hasta las mamás y papás, todos tienen esa idea de Pikachu, un clásico. Es del Mientras que en Minecraft, pues solamente los adolescentes conocen bien ese mundo, pues saben qué onda. Además, por ejemplo, la temática del juego y los primeros gameplays que pues he estado viendo son en donde pues tienes que picar, tienes que empezar, igual es lo mismo que Minecraft, tienes que recolectar recursos para pues empezar a poder construir. Es una gran idea, pero siento que va a pasar lo contrario a Pokémon. O sea, Pokémon tuvo un salto muy grande desde el principio
Y aquí va a ser al revés. Minecraft va a empezar desde chiquito hasta ir creciendo poco a poco. Ajá, y solamente va a ser como para... O sea, esto sí la verdad es para personas, pues, un público en específico. No... Sí, Pues, no sí, va o sea... Digo, o sea, considerando que Pokémon también era para un grupo en específico, pero te digo, o sea, cuando se generan este tipo de productos, todo tipo de producto viene con un target en específico. Y las personas que vengan de más, neta, ya son muy bien recibidas, obviamente, pero son gente que saben que en algún punto se van a ir, porque no es el público meta. El público meta es la gente que sabe de qué estamos hablando, que es un nicho la persona que juega Pokémon GO. En este caso va a ser las personas que juegan Minecraft, que tienen un trasfondo de Minecraft. Son las personas a las que va dirigido esto. No otras personas en realidad. Y yo creo que sí lo van a conseguir, pero va a ser un poco más tardado de lo que fue Pokémon GO. A ver, una última pregunta. ¿Han visto esos tatuajes que son de realidad aumentada? Ay, sí. Que literalmente se imprimen un código QR. Se graban yo un código ya QR. Estoy por hacerme uno, amigo, no manches. Una pregunta, ¿le pagas al tatuador o el que te hace el modelo? No, a los dos, ¿no? A los dos, ¿no? Depende si tú sabes hacer el modelo. Amigos, pero expliquen el concepto. ¿Qué es código QR? Un código, ¿qué es todo esto? A ver. Un código QR es un símbolo específico que dirige hacia una página o hacia la dirección o hacia algo que tienes almacenado, pero está codificado en unos y ceros a través de una matriz de 16 por 16, o sea, un cuadrado, y la forma de identificarlo es de blancos y oscuros. Es la forma de identificar el código QR. Entonces, o sea, es un cuadradito que tiene muchos cuadraditos adentro y que genera un código que es blanco o negro, 0 y 1, un código binario. Entonces, cuando se escanean estos códigos, te pueden dirigir a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el diseño se ocupa para redirigir a páginas a través de carteles, a través de muchísimas cosas. Y una de estas aplicaciones es la que dice Ulises. Ajá, te haces pero realmente, si es así, creo que no necesita que sea un código QR. Simplemente con un tatuaje normal puedes hacer realidad aumentada. Sí, pero está bien chido tener un código QR en la piel, amigo. Está más gracioso cuando son links de YouTube de canciones cagadas. O sea, tengo entendido que si uno escanea con su celular este tatuaje, uno va a ver un mono o cualquier modelo que usted quiera ponerse en el brazo. Y no solamente puede verlo, sino que se va a ver que está encima de parado. Ajá, parado. Está parado ahí en tu cuerpo. O haciendo algo, qué sé yo, agarrándose el brazo o algo así. Una animación o algo así. Sí. Okay. De hecho, lo que dices justamente, Nacho, que no necesita, no me acuerdo si lo dijo Steven, no necesita hacer un código QR, y esto se ve, por ejemplo, cuando salió el Nintendo 3DS. No sé si se acuerdan. ¿La pantallita de abajo? Y ya venimos con ese tema, caray. No, cuando ponías los objetos, cuando salía... No. Sí, mira. Bueno, es que ahí también es la realidad. Bueno, perdón. No, dilo. O sea, te estaba dando la palabra, perdón. Imagínate. Bueno, compruebas tu Nintendo DS y ellos te regalaban unas tarjetas de realidad aumentada. Eran unas tarjetitas que, bueno, tenían un pequeño símbolo y tenías que abrir la cámara, ponías tu Nintendo 3DS encima, bueno, que se viera visible la tarjeta, y te ponía en 3D, pues, a tu monito. Puede ser, según yo a mí me dieron a Mario, a Zelda, a la princesa Peach, a Link y un cubito del signo de pregunta. Es el que me dieron a mí cuando compré. No, a todos les dieron lo mismo. Bueno. También te puedes Yo me sentí especial. También. Pero yo siento que era una... Ajá. Perdón. ¿Continúa tú, Ulises? Sí. Te digo que yo siento que el único problema que tiene esos tatuajes de código QR es de que qué pasa cuando se cae el servidor o cuando mueres donde tienes almacenado. O sea, ¿no vas a tener tatuado eso? O sea, si te gusta tener un código QR tatuado en la piel, pues está padre, ¿no? Pero sí. Conozco gente que se ha tatuado una paloma de Nike, tal cual. Carnal, es que la paloma de Nike es una cosa así que debería estar en una bandera nacional.
Efectivamente. Un día espero que hablemos de diseño en este podcast. Vale. Estaría bien. Esperemos. Pero sí, o sea, pero digamos, Aplicado. cuando conoces la historia está bien, pero cuando le pregunté, le dijo, oye, ¿por qué la bandera, la paloma de Nike? Y él me dijo, solo me gustó. Güey, es que eso te explica, eso te dice que ya la paloma de Nike es una cuestión de cultura. Ya sobrepasó la marca, ya es cultura. Ya es cultura Sí, general. de hecho. Ajá, o sea, no es cultura general, es cultura. Está dentro ya de nuestra sociedad, pero bueno, ese es para otro podcast. Exactamente, ya. Estaría bien que Ulises de todo el podcast, sí, ya lo veo. No, yo sí puedo hablar sobre eso, pero pues, es para otro podcast, como dice Ulises. Exacto. Bueno. Entonces, pues yo digo que ya vamos, dando conclusiones. ¿Terminando? Ajá, terminando, vamos a pasar a las Yo conclusiones. siento que debemos dar más aplicaciones de realidad aumentada, aparte de los videojuegos, porque es lo que más vemos. A ver. Sí, creo que Sí, nada tú más, querías hablar. si quieren nada más demos 2 ejemplos más y ya nos vamos. Bueno. El porno y la realidad virtual. No, estamos hablando de realidad aumentada. Bueno, el porno y la realidad aumentada. Imagínate, espérate, ese es un ejemplo. Puedes crear sí, crear un vale. dispositivo para hacer esas llamadas, ¿cómo se llaman estas llamadas? Las llamadas calientes entre tus parejas. ¿Sexollamadas? Ajá, exactamente. Hotline. Ajá, con tu pareja. Imagínate tener un dispositivo que comunique a las dos parejas. Que te toque mientras donde lo hace miren, la mujer. hay una cosa. No. Un dato curioso es que, bueno, en este caso de realidad, es que se desarrolló un dispositivo en el que pues está la cara de una persona y se tiene como una lengua, sí, es una lengua, güey. Qué Bueno, raro. tiene la boca. Entonces, lo que se trata de hacer es de que, por ejemplo, una persona besa al muñeco y hay otro muñeco en otra parte en donde otra persona también está besando a ese muñeco y sentir como que replicar, o sea, Eso me lo comentó antes de que iniciáramos iniciáramos Ulises, pero que salió en el capítulo de Big Bang Theory. Ajá. Sí es cierto. Que Rush y Howard se besan con ese aparato. Sí. Bueno. Así que luego están como bien apasionados, ¿no? Ajá. Sí. No, qué raro, güey, qué raro. Me recuerda también a Black Mirror mes. cuando se besan entre amigos. El capítulo de la última Yo no lo he visto. de la última temporada. Tampoco lo he que se visto, besan, o Steven. sea, Entonces, cancelada ese comentario. es que en serio, bueno, es como una realidad aumentada de realidad virtual. No, es que es realidad virtual, sí, es totalmente. Pero te envía como a otro mundo y entre amigos están como en Street Fighter, pero de esos tiempos. Pero literal ocupan el juego para besarse. Pero es de la nueva temporada, no le spoiler. Ajá, es de la nueva temporada. Bien aplicadísimo. Deberías verlo, está súper raro. Bueno, ¿alguna aplicación entonces ahora sí seria que tenga ¿Sería? la realidad aumentada? Yo conozco varias. A ver, Steven, di A unas. ver. La del corazón, Steven, esa. Dile la del corazón. ¿Cuál corazón, loco? Cuando tu exnovia te rompe el corazón. No, es que hay un doctor de la UNAM, el cual hizo una aplicación en la que tenías pues tu VR, tu visor, y podías ver en tiempo real un corazón latiendo, y dependiendo la situación tú podías configurar el corazón para que simulara tal tipo de padecimiento o enfermedad. Entonces con eso podías ver exactamente en qué punto estaba pasando o qué, ¿cómo se le puedo decir? Qué cosa específica estaba fallando, por así decirlo. Pero eso es realidad virtual, ¿no? Bueno, Según yo es aumentado porque se proyectaba sobre el cuerpo del paciente. es que también hay, también es que también está esa, ¿no? Bueno, pero ellos que lo vean por unos visores. Pero sí, también se ocupa de que pones el celular encima del paciente y se ve como la proyección de los huesos, de los órganos y cosas. Wow. Esa, la del carro, en el carro, por ejemplo, hay carros que utilizan esta de que tienen un pequeño como una pantallita, una interfaz delante en el vidrio, en el mero vidrio. Sí, claro. Y te puede marcar rutas, direcciones, o sea, puedes seguir desde ahí hacia dónde vas. Te va dirigiendo o puede hacer varias cosas. De hecho, también hay como que las camionetas grandes, o no sé si los carros también, pero tienen una camarita atrás, ¿no? Y te dicen
Ajá, te dicen cuando tienes como peligros, ¿no? Cerca. Sí. Esa es la que comenté el capítulo pasado. Justo De hecho, hay autos, pero ya son de muy gama alta, que te proyectan en la pantalla tu entorno. Es como si tuvieras una cámara arriba de ti. Ah, sí, los Tesla, ¿no? Ajá, de hecho, te proyectan todo el entorno. Ahí está. ¿Te estás trabando? Es como... Sí, No, arriba de... Repite lo que se trabó todo. Ah, perdón. No sé tener... No, mira. Estás trabado, amigo. Brutal. Bueno, yo... Brutal. Te diría respira y con calma, pero... No soy turbo. Bueno, creo que Steven se va a tener que quedar para el final hasta que se restablezca. Entonces, ¿alguna otra? Yo nada más de realidad virtual. Ah, sí. Me acuerdo de una que querían imitar los hologramas de Star Wars. O sea, las videollamadas, pero en hologramas de Star Wars. O sea, venderte el dispositivo que tú te pudieras ver así como... O sea, literalmente ver a la otra persona, pero como un holograma así de Star Wars. Estaba muy padre eso. Yo creo que la realidad aumentada vamos a tener que dejarla para el siguiente capítulo para seguirla. Pero yo no sé si esto sea también realidad aumentada. Hay un proyecto en YouTube para hacer con un Raspberry. Raspberry es una tarjeta de como una mini computadora, una tarjeta de programación que puede controlar diferentes cosas. Entonces, con esta tarjeta realizaban un espejo inteligente. Inteligente no tiene nada, pero lo que hace es que te proyecta en el espejo la hora, el día y el clima de hoy. Entonces, ¿eso es realidad aumentada? Sí, porque lo estás, Sí. porque está alterando tu realidad, estás agregándole algo más. Entonces, cualquier aspecto que yo agregue digitalmente a la realidad, ¿es realidad aumentada? Sí. Sí. Ah, Steven ya Que la volvió. veas por Ya medio volvió de un Steven. dispositivo, pero ¿Ya se en me este escucha? caso el dispositivo sería el espejo, por así decirlo. No, el dispositivo es la Raspberry y Sí. se proyecta Bueno, sobre un espejo. Bueno, aplicado en el espejo. Aplicado en el espejo, exactamente. Ajá. Súper. A ver, habla Steve. Creo que... Se escucha, ya no se escucha el lag, pero ya se escucha cortadito. Bueno, creo que vamos a ir dando conclusiones, ¿no? Sí, yo creo que ya. Me parece bien. A ver, Nachito, ¿puedes dar tus conclusiones, por favor? Ah, claro. Bueno, yo digo que todo este tema de la realidad virtual y aumentada nos han dado como que, más que nada, se ha abierto mucho para el entretenimiento, porque uno ahora sí que vemos muchas cosas de ciencia ficción como el Ready Player One, bueno, varios animes que cada uno crea su propio juego y puedes escapar a él. Pero también hay que pensar en cosas prácticas como bien hemos estado hablando sobre simulaciones, sobre ahora sí que incluso motivos yo digo que se va a desarrollar una forma muy padre y ya, eso es todo. Súper. ¿Tú, Luis? Yo quería decir que ahorita todavía falta más desarrollo para lo que es, bueno, de los dos campos. Y me gustaría a mí ver los trajes del Ready Player One. Eso sí me gustaría muchísimo porque con eso podríamos, o sea, es que con eso se podría aumentar la interacción humana. Ay, sí se podría, nada más que fueran solo celulares, sino que pudiera, pues sí, como que entablar o algo con otra persona y estaría muy interesante eso. Claro. Nada más. A ver, ¿tú, Ulises? Pues a mí me interesa muchísimo la realidad virtual y la realidad aumentada, aunque actualmente me he estado enfocando un poquito en realidad virtual. Dentro de algunos proyectos que tuve el semestre pasado fue crear una narrativa tipo, ¿cómo se llama Bandersnatch? Tipo Bandersnatch, pero que aparte de esa capa de interacción con decisiones, le agregáramos realidad virtual. Ese proyecto nos costó muchísimo trabajo, solamente se mostró a muy poquitas personas, espero llevarlo a más gente, pero eso me permitió mucho preguntarme hasta dónde se puede llegar con una narrativa que no sea videojuego,
porque normalmente en una película tenemos cortes de tomas, pero en realidad virtual no podemos tener ese tipo de cosas. Y vale mucho la pena ver, fuera de entretenimiento, creo que más vale la pena expresión en este caso, con diferentes, por ejemplo, si ustedes encuentran videos en YouTube que son cortometrajes, que actualmente creo que nada más he visto como cosas animadas tipo Star Wars o cosas así, que funcionan muy bien en realidad aumentada, valdría mucho la pena incentivar más a creadores de contenido a que hagan cosas para experimentar un poco más en narrativas que estén dedicadas específicamente a realidad virtual, porque es un medio muy, muy difícil de trabajar en cuanto a medios audiovisuales y producción. Bueno, a ver, Steven, puedes intentar. No, es que es interesante lo que me estás diciendo, pero pues son tus conclusiones. Sí. Steven, ¿Confirmamos que se nos escucha mejor? Sí, ya se te escucha mejor. Ya, un poquito mejor. Okay, gracias. Pero ya estamos dando la conclusión, ¿no? Uh-huh. Sí. Vaya. Les decía que, pues no sé, yo concluyo que todavía falta como este mercado que se explote, porque si nada más se ve en el entretenimiento normalmente es como estamos más acostumbrados a verlo, pero sí falta que se explote porque a nivel de publicidad igual tiene demasiado. Entonces sí es un medio que todavía falta por explotarse y pues en un futuro espero que se puedan ver este tipo de cosas que vemos en las películas. Sí, va a estar muy, muy padre cuando lleguemos ahí. Bueno, mi conclusión ya para terminar esto sería que si las cosas siguen en el rumbo en el que vamos a tener un futuro muy interesante, porque aparte de los dispositivos móviles que vamos a tener, en cuestión de a lo mejor experiencias de cine, experiencias de médicas y todo ese tipo, yo siento que si así como vamos, perfectamente podemos llegar a un punto muy, muy bueno en el que combinemos realidad aumentada, realidad virtual y nosotros mismos para mejorarnos como humanidad, tanto en sentido personal, así como en sentido expandirnos, o sea, expandir las experiencias que tenemos, no solo dentro de la rama de videojuegos, sino también a lo mejor cuando vayamos al médico, que podamos ver realmente lo que tenemos internamente. Ajá, sí, eso estaría bien cañón. Uh-huh. Así que... Imagínate que tengas cáncer y lo veas, no, está muy fuerte. No. Pues no tú, pero sí los doctores, por ejemplo. Eso estaría increíble. Ajá. Sí. Bueno, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí, se agradece. Así que eso es todo por nosotros y muchas gracias.